Una oración, hermanitos, para iniciar este estudio. Cierra tus ojos, hermanos, y tiene tu rostro con respeto a Dios. Sí, Señor y buen Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias por esta bendita y hermosa palabra que va a ser impartida mediante el hermano Beto. Bendice a toda su familia, Señor, al igual que a nosotros y a nuestras familias. Bendice a los encargados que hacen posible día con día esta casa con abundancia, Señor, que lleguen las bendiciones de acuerdo a tu bendita voluntad. Y te doy gracias por todos y cada uno de los aquí presentes, que vuelvas nuestro corazón contrito para poder edificar nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu palabra, que es vida y vida en abundancia, Señor. En nombre de Jesús, amén. 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 Mira, hermanito, si Dios no trata con tu corazón, tú no vas a poder, o más bien Dios no va a poder entrar y no va a poder hacer la obra en ti. Esa es la importancia de que tiene que ser tratado, brother, el corazón del ser humano. Porque el corazón del ser humano, brother, está endurecido. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llega a tu vida, brother, llega a tratar contigo. No a hacer un trato, brother, un trueque, no, sino a limpiarte, a purificarte, brother. ¿Sí? Por etapas, y es un proceso. Entonces, así como Dios trata con tu corazón, brother, trata con tu conciencia, trata con tu espíritu, trata con tu alma. Amén. Entonces, ¿por medio de qué trata el Señor, brother, al ser humano? Por medio del espíritu, por medio del corazón. Por medio de su amor. El amor de Dios, brother, es el que trata, brother, el que te transforma. Sí es el espíritu, pero es por medio del amor, brother. Por medio del amor. Por medio del amor. Pues si tú no conoces el amor de Dios, brother, no conoces nada. Si tú no conoces el amor de Dios, brother, ¿sí? Significa que no has sido tratado. Dice la Escritura que el que ama a Dios, brother, no practica pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que tú debes de conocer? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que te hace falta. Al ser humano es lo que le hace falta, hermanito. ¿Sí? Entonces, debemos de ser tratados, brother, por medio del amor de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Amén. ¿Qué es lo que atrae, brother, al ser humano, brother? O de qué manera Dios te atrae, brother? por medio del espíritu. El amor, lo estamos diciendo. ¿Sí? Mira, una vez que tú has sido atraído, brother, por medio del amor de Dios, ¿sí? Mande. ¿A través de un qué? No, o sea, cuando tú eres atraído por Dios, brother, eres atraído por medio de su amor, ¿sí? Tú no puedes ser atraído, brother, por otra cosa que no sea el amor de Dios. Entonces, cuando tú eres atraído por el amor de Dios, brother, ¿sí? Y tu corazón es tratado por medio de ese amor, una vez que tu corazón fue tratado, brother, inmediatamente después, brother, Dios empieza a tratar con tu conciencia. ¿Sí? ¿Por qué Dios tiene que tratar con la conciencia, hermano? La conciencia para estar de acuerdo y poder elegir. O sea, ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21? Primero de Pedro. Sí.
La conciencia purificada. 3:21. 3:21. Amén. Primera de Pedro 3:21, hermanito. Sí. Dice, palabra de Dios, lo que corresponde a esto, ahora también nos está salvando a ustedes, al familia el bautismo, no es desechar la sociedad de la carne, sino la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para una qué? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que cuando Dios trata con tu conciencia, brother, la conciencia se hace buena? Dice mi versión, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si tu conciencia, hermano, no es tratada, tú no vas a aspirar, brother, tú no vas a poder anhelar, brother, las cosas de Dios, lo de arriba. Todo el tiempo vas a anhelar lo de aquí, lo terrenal, brother, lo del mundo. ¿Sí estás entendiendo? Aparte, brother, tu conciencia tiene que ser tratada, ¿verdad? Para que de esa manera se vuelva más aguda y tú puedas estar alerta, brother. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque cuando una conciencia está alerta, brother, tú puedes detectar cuando te equivoques. ¿Sí? Cuando tú te equivoques, tú vas a detectar, brother, porque tu conciencia te va a empezar a acusar. Tú vas a detectar, brother, y una vez, brother, que tú detectas, si tienes una conciencia, brother, tratada, una conciencia despierta, tú te vas a poner a cuentas con Dios. Con tu libre elección. Sí. ¿Por qué, brother? Porque tú lo necesitas, brother, y tu conciencia te lo hace saber. ¿Sí estás entendiendo? Cuando la conciencia está adormecida, hermanito, y no ha sido tratada por Dios, por su amor, brother, tú puedes vivir practicando el pecado y para ti eso es algo normal. ¿Por qué? Porque conforme al ciclo del pecado, brother, se vuelve un hábito. Entonces, para ti ya es normal, hermanito. O sea, sabes, brother, que es malo, pero se vuelve algo normal, brother, en tu vida, en tu diario vivir. Entonces ya tú haces las cosas, brother, y tu conciencia no te reclama nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está adormecida. Por eso la conciencia tiene que despertar, hermano. Por eso la conciencia tiene que ser tratada por el amor de Dios, brother, para que tú, brother, detectes y te puedas arrepentir y te puedas poner a cuentas con Dios. Amén. Amén. Entonces, de esa manera tú vas a confesar, brother, ¿sí? Tú vas a reconocer, vas a confesar y se lo vas a entregar a Dios, bro. ¿A quién le pasaba, brother, que andando activo, ¿verdad? Consumías y era algo normal para ti? O sea, eso ya era normal. O cuando tú lo hacías, brother, ¿le pedías perdón a Dios por lo que estabas haciendo? No. ¿Por qué, brother? Porque la conciencia estaba dormida, brother. Entonces, cuando Dios viene a tu vida, brother, cuando tú eres atraído por el amor de Dios, brother, ¿verdad? Dios primeramente trata con tu corazón. Y una vez que ha tratado con el corazón, brother, entonces con la conciencia. Amén. ¿Sí? Fíjate, brother, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, ¿sí? En el versículo 16 el apóstol Pablo dijo
dijo esto, fíjate bien, brother, lo que dice Pablo, que él se había ejercitado para tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Para qué se ejercitó Pablo? No un buen físico, para tener una buena conciencia. Si te das cuenta, ni siquiera, brother, se ejercitó para tener un espíritu fortalecido. Dice que él se ejercitó para tener una buena conciencia, ¿sí? Sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro, brother. Entonces, procurar es, brother, que tú todos los días te estás ejercitando, brother, en esa área de tu vida. ¿Por qué, brother? ¿Por qué Pablo procuraba, brother, tener una buena conciencia? Para ser aprobado, brother. Para él poder ser aprobado por Dios. Nosotros tenemos que entender esto, hermano. Dios no te va a aprobar porque te pongas a dar una enseñanza, brother, o porque te la pases orando todo el día, o leyendo la Biblia todo el día, o metido en la iglesia todo el día, brother. Dios no te va a aprobar por eso. Dios te aprueba, brother, cuando tú tienes una buena conciencia, brother. ¿Sí? Y Pablo dice, yo me procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿te das cuenta la importancia, hermanito? ¿Qué es lo que debemos de procurar entonces? Tener una buena conciencia, hermanito. ¿Sí? Luego andamos procurando, brother, puras cosas vanas. Y nos olvidamos, brother, de la parte espiritual. Siempre procuramos para la carne nada más. Amén. Entonces, ¿qué significa tener una conciencia sin ofensa? Eso lo tenemos que analizar, hermanito. Tenemos que entender qué significa tener una conciencia sin ofensa o acusación. Amar a Dios. Una conciencia limpia ante Dios. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pues por ahí va, brother. Tener una conciencia, brother, sin ofensa, significa estar sin culpa, brother. Libre de culpa. ¿Sí? Libre de una ofensa o libre de una acusación. ¿De qué éramos acusados, brother, antes de venir a Cristo? De nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y por esa causa estábamos muertos. ¿De qué te acusa el Señor? Porque Dios solamente te acusa de una cosa. De no amarle. ¿De qué? De tu pecado. Eso es por lo único que Dios te va a acusar. De ahí para allá, brother, no te va a acusar por otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué el hombre es juzgado, brother? Por Dios. Por su pecado, brother, por su condición caída. Eso es por lo único que el hombre, brother, puede ser acusado, puede ser juzgado por Dios. Entonces, tener una conciencia sin ofensa, brother, es estar, brother, libre de culpa, libre de ofensa o libre de cualquier acusación, brother. Ahora, fíjate bien, brother, el hombre, siempre, brother, el hombre te va a juzgar, siempre el hombre te va a culpar, brother, de algo. Siempre te va a señalar, brother, siempre va a hacer una acusación en contra tuya, el hombre, brother. ¿Sí? Aunque tú busques, brother, estar libre de culpa, brother, ante el ser humano. Eso no quiere decir, brother, el hecho de que el hombre ¿cómo se dice? Te culpe,
no quiere decir que tú no vas a hacer lo que Pablo, brother. Dice que él siempre trataba de tener o procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero aún así los hombres lo culpaban. Por eso lo crucificaron de cabeza. Entonces, lo importante, brother, si tú quieres ser aprobado por Dios, necesitas tener una buena conciencia. Una conciencia limpia, hermanito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, brother? Fíjate bien, la diferencia que existe entre mi alma y entre mi espíritu. ¿Cómo me podría dar cuenta yo, brother? Por las cualidades del alma o del espíritu. ¿De qué manera, brother, yo puedo detectar, brother, la diferencia entre mi alma y entre mi espíritu? ¿O a través de qué, brother, lo puedo hacer? A través de tu conciencia. Pero tu conciencia tiene que estar aguda, brother. ¿Qué significa que tengas una conciencia aguda? Que detecte, brother. Tú tienes un oído, brother, pero hay personas que su oído lo tienen más agudo que otros. Más detectas, más sensible, exactamente. Entonces, si tu conciencia está sensible, brother, sí, tú vas a poder detectar las cosas del alma y las cosas del espíritu. ¿Sí? ¿Sí o no? Tú vas a poder, si tú tienes una conciencia, brother, aguda, ya pura, brother, ya tratada, brother, ¿verdad? Procuras, brother, tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, brother. Tu conciencia se va a volver aguda y tú te vas a dar cuenta, brother, si en realidad estás adorando a Dios en el alma o en el espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces, una conciencia aguda, brother, es una conciencia pura, una conciencia que ya ha sido purificada, brother. Amén. Para esto yo necesito tener disposición. ¿Por qué? Porque si no hay disposición de tu parte, brother, no hay nada. ¿Tienes la disposición de cambiar? Vas a cambiar, brother. Te va a costar trabajo, pero si tú tienes la disposición, lo vas a hacer. Si no tienes la disposición, brother, así, brother, puedas llevarte, no sé, mucho tiempo, brother, pues no va a pasar nada, porque no hay disposición de tu parte. No hay una disposición. Entonces, lo primero, brother, pues es la disposición. ¿Sí? ¿Sí entendemos o no, hermanito? Amén. ¿A través de qué, brother, yo puedo purificar mi conciencia? Y esto es algo bien importante, ¿eh? ¿A través de qué? Es un acto, brother, que tú tienes que realizar. A través de tu confesión. Cuando tú confiesas, brother, ante Dios, brother, tus faltas, tú te estás purificando. ¿Por qué crees que dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará? ¿Sí? La cuestión es que cuando al cristiano, brother, le hablan de prosperidad,
o le hablan de prosperar, brother, luego se le pinta el signo de pesos en los ojos. Prosperar, para muchos, brother, prosperar es hacer dinero, tener bienes, brother. Entonces la Escritura dice, quien encubre sus pecados no prosperará. Entonces te das cuenta la importancia, brother, por qué nosotros tenemos que confesar, brother, ante Dios nuestras faltas. Porque entre más confieses, brother, tus faltas al Señor, no al hombre, brother, al Señor, más vas a ser purificado de tu conciencia. ¿Qué sucede si no confiesas, brother? Estás cargando el moral. Lo estás cargando, brother. Mande. Pues te estás cargándote. Se va llenando. Y va a llegar un día, brother, en que ya no vas a poder, bro. ¿Sí? Ya no vas a poder. Entonces, esa es la importancia, hermanito, de que confesemos a Dios nuestras faltas. Nuestras faltas. ¿Sí? Amén. Mira, fíjate, Hebreos, brother, Hebreos 9:14, ¿qué dice? Hebreos 9:14. ¿Ya estás ahí? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ir, hermano, para que tú puedas servir al Señor, tu conciencia necesita ser limpiada. Si tú no eres una persona, brother, que esté limpio de su conciencia, tú no vas a poder servir a Dios. A lo mejor tienes el deseo, el anhelo, brother, en tu corazón, pero no lo puedes hacer, brother, porque tu conciencia no está limpia. Entonces dice que somos limpios, brother, a través de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para somos limpios por la sangre de Cristo, ¿sí? De nuestras obras muertas para servir al Dios vivo. Obras inconscientes o muertas. Obras muertas. Sin Cristo estamos muertos. Entonces, fíjate bien, hermanito. El otra vez, brother, yo platicaba con un hermano y me decía que a él se le hacía difícil, brother, servir al Señor. Pero no es que se te haga difícil. Simplemente, brother, tu conciencia sigue estando sucia. Quizás a lo mejor por ahí hay algo que tú no le has entregado a Dios. O quizás, brother, a lo mejor, brother, endureces tu corazón. Entonces tenemos que entender, hermanito, que el servicio, brother, el servir al Señor, brother, es parte de la comunión. Cuando tú estás en servicio, brother, cuando tú estás sirviendo a Dios, brother, tú vives más en comunión con el Señor que cuando te la pasas orando todo el día. Cuando tú estás en servicio sirviendo a Dios, brother, tú vives más en comunión que cuando te la pasas leyendo todo el día la Biblia. Porque hay veces que tú lees la Biblia, brother, nada más por leer. Y yo te aseguro que no entras en una comunión con Dios. Simplemente es lectura y ya. Entonces el servicio, brother, siempre va de la mano, brother. Es parte de tu comunión con Dios, brother. Y tú también eres llamado a servir. Pero como traemos bien arraigado, brother, lo religioso,
Pensamos que nada más es cosa de escuchar y escuchar y escuchar. ¿Y las almas que se pierdan, di? Amén. Mira, hermanito, ¿cuántos creen, brother, que Dios es un Dios vivo? Amén. Y sí, brother, sí, Dios es un Dios vivo, pero ¿sabes para quiénes? Para los que tienen una conciencia pura, para los que se han purificado, brother. Sí. Para aquel, brother, que ya ha sido purificado de la conciencia, Dios es un Dios vivo. Sí. Pero si tú, brother, aún sigues sucio de tu conciencia, brother, Dios no es un Dios vivo para ti. Simplemente nada más tiene un nombre, Dios, y ya. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo, hermanito? Amén. Segunda de Timoteo 1:3. Mira, hermanito, dice la Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo servía a Dios? Con una conciencia limpia. Amén. Entonces, dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, servir a Dios, brother, es con una conciencia limpia, libre de culpa. ¿Sí? Solamente en Cristo, brother, se puede lograr. Si tú no estás en Cristo, no vas a lograr, brother, esto. ¿Sí? Sí. Entonces, si te das cuenta, brother, Pablo, brother, le dice a Timoteo: yo sirvo a Dios con una conciencia limpia. ¿Sí? Así sirvo a Dios, con una conciencia limpia. Porque ahí, brother, es donde está la clave del servicio, brother. ¿Lo hacía en la emoción? No. ¿Lo hacía en el alma? No. La conciencia, brother. Entonces, si tú te das cuenta, brother, el alma, brother, tiene que ser tratada. El espíritu tiene que ser tratado. Primeramente, tu espíritu tiene que ser separado, brother, de tu alma. Y después tiene que ser tratado, brother, tu alma, tratado tu espíritu, tratado tu corazón, brother. Tu mente, tu voluntad, tu emoción y tu conciencia son las 4 partes que forman el corazón del hombre. Acuérdate, cuando la Biblia, te lo vuelvo a decir, se refiere a corazón, no se está refiriendo al órgano vital, brother, que bombea sangre, sino se refiere a tu mente, a tu voluntad, a tu emoción y a tu conciencia. ¿Y cuál es la más importante, brother, de estas 4? La conciencia. La conciencia, hermanito. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Génesis dice, brother, que cuando Dios dice en Génesis 6, me arrepiento de haber creado al hombre? ¿Por qué se arrepintió? Porque sus pensamientos eran de continuo. Porque en su conciencia, brother, en su corazón, en su conciencia, estaba de continuo hacer el mal. En lo profundo, brother, de su ser. Y luego Jesús dice, brother, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de lo profundo, brother, de su ser. De ahí, de la conciencia, brother, sale toda la maldad. Por eso tiene que ser purificada, brother, nuestra conciencia, para ya no hacer lo malo, brother. ¿Sí? Amén. ¿Amén o no amén?
¿Qué pasa, brother, cuando hay una acusación en nuestra conciencia? La oscurece, la opaca, ¿sí? La oscurece, hermanito. Amén. Entonces, cuando tu conciencia está oscurecida o opacada, brother, es un obstáculo para que tú puedas tener una comunión con Dios. ¿Sí? Eso no te permite, brother, tener una buena comunión con Dios. O quizás ni tenerla. ¿Por qué, brother? Porque hay un obstáculo, brother. En este caso, brother, ¿qué sería lo que opaca tu conciencia? Pecados. Un pecado, brother. Un mal pensamiento. ¿Algún mal deseo? Sí. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, brother, fíjate bien, que una conciencia pura, en 1 Timoteo, también es una buena conciencia. Una conciencia pura es una buena conciencia, eso es lo que dice Pablo. 1 Timoteo, ¿sí? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 19. Pero nosotros no vamos a leer no vamos a leer todos los capítulos. Vamos a enfocarnos en el versículo 5, hermanito. ¿Sí? 1:5. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿De dónde nace, brother, el amor hacia tu prójimo? De un corazón limpio. O sea, si tú no tienes un corazón, brother, que haya sido tratado, que haya sido limpiado, brother, no va a poder nacer, brother, el amor. ¿Sí? Entendamos una cosa, hermanito. Existen dos tipos de amores: el amor filial y el amor ágape. El amor ágape, brother, es el amor, brother, que tú ofreces almáticamente, en la pura emoción nada más. Y ahorita estamos bien con la pareja, brother, con la novia, con la esposa, y la amo, pero nos peleamos y ya no la amo. Ese es el amor ágape. Y ese amor, brother, ese amor tú lo expresas a través de una emoción, brother, a través de tu alma. Pero el amor filial, brother, ese amor, brother, es el amor de Dios. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, brother, sin merecerlo. Nosotros no merecíamos, brother, que Dios nos amara. Dice la Escritura, lo único que merecíamos era la muerte, brother. Pero Dios nos amó, brother. ¿Y tú crees que Él espera algo a cambio de mí? No, hermano. Sí desea, brother, que yo lo ame. Pero Él no espera, brother, que yo lo ame. ¿Por qué, brother? Porque el hombre es inestable. Cambia, brother, de parecer, cambia de opinión. Entonces, el amor, brother, dice la Escritura, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Te quiere decir que cuando Dios limpia, brother, y purifica un corazón, de ahí va a nacer, brother, ese amor filial, ese amor limpio, brother. ¿Sí? Y eso hace, brother, que el ser humano tenga una buena conciencia. ¿Sí? Y de fe no fingida. O sea,
no eres hipócrita, brother. ¿Por qué, brother? Porque no proviene de la emoción, no proviene del alma. ¿Sí estás entendiendo? ¿O ya te hiciste bolas? Entonces, Primera de Pedro 3:16, brother. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? ¿Pero qué dice? ¿Teniendo qué? Buena conciencia. Teniendo buena conciencia. Entonces, una conciencia, brother, buena, es una conciencia que ya ha sido limpiada y ha sido purificada. ¿Sí te acuerdas cuál era la diferencia entre limpiar y purificar? Sí. A ver, ¿cuál? Por fuera y purificar era hasta nomás. No. Limpiar, brother, una conciencia limpia. O sea, si tú te das cuenta, la escritura, brother, habla de una conciencia, que ya ha sido purificada. Una cosa es que tu conciencia haya sido limpiada y otra cosa es que haya sido purificada. Entonces, una conciencia limpia, brother, es aquella que tiene a Dios, pero tiene otros propósitos y otras metas. ¿Sí? ¿Qué dice la escritura, brother? El gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, una conciencia limpia, brother, ama a Dios, tiene a Dios, brother, pero tiene otros propósitos. Este año voy a lograr hacer mi casa, pero también voy a servirle al Señor. Esa es una conciencia limpia. Una conciencia purificada, brother, es la que únicamente su meta, brother, su propósito, su objetivo es Cristo. Y nada más, brother. Nada más, brother. Entonces, esa es la diferencia entre una conciencia limpia y una conciencia purificada. Y muchos cristianos, brother, tienen una conciencia limpia. Sí, tienen a Cristo, pero tienen más propósitos, más metas, más objetivos, brother, en la vida. Seguir estudiando, ¿sí? Y cosas hay así. Entonces, nuestro propósito, nuestra meta y nuestro objetivo únicamente tiene que ser el Señor, hermanito. Tú no tienes que tener otro propósito y otra meta más que Cristo, brother. La nueva Jerusalén. Esa tiene que ser tu única meta, tu único propósito. ¿Sí? Porque ¿dónde culmina, brother, la escritura? ¿En qué culmina? ¿En qué termina, brother? Apocalipsis, el 22 creo que es. Los dos últimos capítulos, brother, 21 y 22, ¿en qué culminan? La máxima culminación, brother. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, hermanito. Entonces, ese tiene que ser, brother, nuestro máximo anhelo. Y si tu anhelo, tu objetivo, tu propósito es ese, es Cristo, brother. Amén. Entonces, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Entonces,
Una conciencia limpia, brother, te decía, es la que tiene como propósito y meta a Dios, pero tiene otras propósitos también. Y una conciencia pura, pues la que nomás tiene al Señor, ¿verdad? Amén. Cuando tú tienes una conciencia limpia, chécate, brother, hay barreras. Porque quizás, brother, tú tienes más de 2 propósitos. Y puede ser, brother, que uno de esos propósitos, brother, te distraigan del más importante, que es el Señor. Y quizás por estar estudiando tu carrera de doctor, brother, le vas a dejar de dedicar tiempo, brother, a Dios. Vas a dejar de servir, brother. Entonces, son como barreras. Tener más de una meta, brother, y más de un propósito, son barreras, brother. En tu vida cristiana, brother, en tu relación con Dios, en tu comunión con Dios. Pero cuando tú, brother, tienes una sola meta, ¿qué te va a distraer, brother, de ¿cómo se dice? ¿Qué te va a distraer, brother, de esa meta? Tu único objetivo, tu única meta, brother, es el Señor. Amén. Entonces, es allí, brother, la importancia. ¿Por qué nuestra conciencia tiene que ser tratada, hermanito? ¿Sí? Entonces, una vez, brother, fíjate bien, una vez que tu conciencia ha sido tratada, tu comunión también tiene que ser tratada. ¿Sí? Porque un corazón tratado, una conciencia tratada, brother, ¿sí? Y una comunión tratada, como resultado, ¿qué va a ser? Una buena vida cristiana, una buena comunión, brother, con el Señor. ¿Qué pasa cuando tratas el agua? ¿O para qué tratas el agua? Para que sea mejor, ¿no? Para que sepa más chido y así. ¿Sí o no? Entonces, mira, Primera de Juan 1, del versículo 1 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate bien, brother, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, brother, nuestra comunión en el Espíritu también tiene que ser tratada para que tú puedas andar en luz.
Si te das cuenta, brother, que habla de dos tipos de dos, ¿cómo se dice? De dos tipos de comunión, brother. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, ese es un tipo, brother, de persona. ¿Verdad? Amén. ¿Los hay? Sí, los hay, hermanito. Y están por otro lado, dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, si te das cuenta que primero dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, la comunión, para que tú puedas, brother, tener una buena comunión con Dios, ¿con quién tienes que tener la comunión, brother? Con Dios. Terrenalmente. Unos con otros, brother. Si tú tienes una buena comunión, brother, con tu prójimo, tú tienes una buena comunión con Dios. Pero si andamos en luz, o sea, si tú andas en luz, brother, tú vas a tener una comunión buena con tu prójimo. ¿Sí? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que la sangre de Cristo me limpie, brother, yo tengo que primeramente andar en luz y tener comunión, brother, con mi prójimo. Para que se efectúe, brother, la sangre de Cristo en mi vida, para que haga efecto, brother. Para que me limpie de todo pecado. Amén. Entonces, también nuestra comunión, brother, en el Espíritu tiene que ser tratada. ¿Sí te das cuenta? Amén. Amén. En otras palabras, hermanito, nuestra comunión o la comunión entre nosotros o entre yo y Dios, brother, ¿sí? Es mantenida por medio de una buena conciencia. Si yo no tengo una buena conciencia, brother, yo no voy a mantener una comunión con Dios. No voy a poder mantener una buena comunión con mi prójimo, porque mi conciencia está contaminada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia, brother, por causa de nuestro pecado, llega a ser ofendida o llega a ser de mala conducta, brother? ¿Qué te dije que pasaba? Se nublaba. Una barrera. Se pone o se hace una barrera, brother, ¿sí? Entre mi comunión con el Señor. Se bloquea, brother, la comunión. ¿Sí? Entonces, por eso primera de Juan, brother, dice, debemos de confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si tú te das cuenta, brother, en el versículo 9, primera de Juan ya dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿en dónde se encuentra la maldad, brother? En el corazón, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que confesar nuestras faltas delante de Dios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Entonces, tú tienes que
confesar tus pecados, tú tienes que confesar tus fracasos, tú tienes que confesar tus ofensas, brother, delante de Dios, ¿verdad? Para que tu conciencia, brother, no esté abarrotada, para que tu conciencia esté purificada y para que de esa manera puedas tener una buena comunión, brother, con Dios. No es nomás tener por tener, brother. Mira, hermanito, el cristiano el día de hoy, te voy a decir cómo está el cristiano, brother. El cristiano el día de hoy, brother, cree que porque se congrega y porque participa, brother, de la mesa del Señor, de la cena del Señor, brother, piensa que porque lee la Biblia, que porque lleva una vida de oración y ayuno, brother, piensa que tiene una buena comunión con Dios, brother. Sí, amén. Pero ¿de qué te sirve que hagas todo eso, brother? Si aún dentro de tu corazón, brother, hay un resentimiento, si dentro hay un rencor, brother, o un odio, o algún deseo, brother, de seguir haciendo lo malo. Sigue habiendo obstáculos. Y los obstáculos, dijimos que ¿qué es lo que hacían? Son una barrera y no permiten, brother, que yo tenga una buena comunión. Entonces, si tú te das cuenta, brother, así como la salvación no es por obras, tu comunión con Dios no es por obras, hermanito. Yo no voy a tener más comunión con Dios porque yo lea más la Biblia que tú o porque ore más. ¿En qué quedamos, brother? ¿O qué quedamos que era la comunión? La verdadera comunión, hermanito. Con Cristo. Hacerte uno, brother, con el Señor. Unificarte. ¿Sí? Entonces, eso es vivir en comunión, brother, cuando tú te haces uno con el Señor. Así como decía Jesús, así como el Padre y yo, uno somos. Entonces nosotros tenemos que hacernos uno, brother, con Cristo. Y eso es vivir en comunión. Cuando tú tienes tu novia, brother, tú no vives en comunión con ella. Porque la ves en ratos y ella para su casa y tú para la tuya. Pero ¿qué pasa cuando tú te casas, brother? La misma escritura dice que te haces una sola carne. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Y ahora ya no son dos, sino una sola carne. Entonces te has hecho uno, brother. Te has unificado y vives en comunión. Cuando tú estás con tu esposa, brother, y formas un hogar, una familia, tú vives en comunión, brother, con esa persona. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida como el Espíritu Santo, brother, cuando viene a tu morada, brother, ¿sí? Tú te haces uno con Él, te unificas y vives en comunión con el Señor. Y ahí es donde entra, brother, pues el orar, el escudriñar las escrituras, el servir, brother, al Señor, el servicio. Amén. ¿Sí o no, hermanito? Entonces, no tiene que haber obstáculos, hermano, en nuestra conciencia. ¿Por qué, brother? Porque no nos van a permitir que tengamos una comunión buena con Dios. Cuando una persona, brother, fíjate bien, dentro de un matrimonio, cuando una persona quiere estar bien con su pareja, brother, ¿qué es lo que hace? ¿No busca purificarse? Pues busca no hacer lo que a aquella persona le molesta. ¿Sí o no? Para poder tener una buena comunión, brother, para vivir en paz.
Sí. Entonces, para yo poder tener una buena comunión, una buena relación con Dios, pues necesito, brother, ¿sí? Tener una buena conciencia, buscar no hacer lo malo, bro. ¿Sí? Porque ¿en dónde se agrada el Señor? En la obediencia. ¿Sí? ¿Qué decía Dios, brother, de Job? ¿No se lo presumía a Satanás? ¿Acaso no vistes a mi siervo Job? ¿Qué dijo? Como él ninguno. Él es fiel, él es obediente, él es temeroso. ¿Y qué le dijo el diablo? Porque le das todo. Porque tú tienes un cerco de protección en todas sus cosas que tú le has dado. Por eso es así. Pero déjame y lo tiento y vas a ver si no te maldice. ¿Por qué se agradaba el Señor, brother? Por la obediencia, brother. Porque Job era una persona justa. Una persona, brother, que tenía una conciencia purificada, brother. ¿Sí? Una persona que vivía en comunión, brother, con el Señor. Amén. Amén. Entonces, si en mi conciencia no hay nada incorrecto, brother, pues yo voy a poder ser del agrado, brother, de Dios. Entonces, ¿a quién buscas agradar, hermanito? A Dios. ¿A Dios o a los hombres? A Dios, hermanito. Por eso te debes de portar bien. Por eso te debes de apartar del pecado. ¿Sí? Para que puedas empezar a agradar a Dios. Todavía por ahí, brother, hay hay detalles, brother, que Dios tiene que ir puliendo, brother. Dios tiene que ir perfeccionando. ¿Sí? Pero lo importante, brother, es que tú tengas en tu corazón, brother, ese deseo y ese anhelo. Acuérdate que si tú no tienes la disponibilidad, hermano, no va a pasar nada. ¿Sí? Si tú no tienes la disponibilidad, brother, de ser diferente, no vas a ser diferente. Y el día de mañana, brother, vas a regresar al hoyo de donde estabas. Hoy, brother, Dios tuvo misericordia de nosotros. Mañana, quién sabe. ¿Sí? Por eso dice la escritura, brother, en el libro de Hebreos, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén. ¿Sí? O sea, quién sabe, brother, si mañana escuchas la voz de Dios, brother. Quién sabe si te dé la oportunidad. Amén. Amén. Amén o no amén, hermanito. Amén. ¿Qué sucede cuando mi conciencia empieza, brother, a cargarse de cosas indebidas? Se abarrota, ¿verdad? Y entonces, brother, yo voy a empezar a ¿cómo se dice? Poco a poco, brother, a alejarme del Señor. ¿Cómo? Sí. Sí, porque acuérdate, brother, que ¿cómo era el ciclo del pecado? Todo empieza, brother, por la tentación. O sea, por un pensamiento, brother. Y ese pensamiento tú lo puedes llevar a cabo.
Para que tú hagas algo, brother, todo empieza por un pensamiento. Entonces, si tú no te pones vivo, abusado, lo terminas haciendo. ¿Sí? Terminas, brother, otra vez practicando el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra conciencia, brother, entonces está abarrotada, está sucia, brother, nuestra comunión con Dios empieza a perder. Te empiezas a perder tu comunión. ¿Sí? Hasta que por completo, brother, o sea, te dejas de relacionar, brother, con Dios. ¿Sí? Acuérdate que el pecado, brother, es comparado como suciedad, brother. Es sucio el pecado hiede, brother. Mancha. Es una mancha. ¿Sí? Contamina, pudre. Entonces, todo eso, brother, tiene que ser echado fuera. Tú tienes, ir, hermanito, te voy a decir una cosa. Tú tienes que entender esta parte. Y la otra vez yo te lo decía. ¿En qué momento, brother, se convierte en pecado? Cuando da a luz, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un mal pensamiento, brother, ¿estoy pecando? No. Hasta que da a luz, hasta que yo lo llevo a cabo, brother. ¿Sí? Hasta entonces es cuando se convierte en pecado. Lo único, brother, que dijo el Señor es que cuando tú ves a una mujer con deseo sexual, ya adulteraste, brother, en tu corazón. Pero es cuando la ves, brother, a una mujer. Pero un ejemplo, brother, supongamos que ahorita tú estés escuchando la enseñanza y que de repente, brother, tú estés por allá, brother, mal viajándote, pensando que te estás dando unos fumezones de... ¿Estás pecando? ¿Por qué? Todavía no lo estás llevando a cabo. Dice Santiago hasta que tú... ¿Cuál es esa de Santiago, hermanito? ¿Santiago qué es? ¿Sí te la sabes o no? Cuando de nuestras bajas concupiscencias es en el capítulo 2. ¿Qué versículo es? Es 1:13. 1:13. Dice, fíjate, brother, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, da luz, brother, es cuando es llevado a cabo, brother. ¿Sí? Cuando el pensamiento está o sea, cuando tú tienes el pensamiento, brother, ¿sí? Simplemente, brother, tienes el deseo, brother, de tu concupiscencia. ¿Sí? Mientras tú no lo lleves, brother, a cabo, mientras tú no lo lleves al acto, no es pecado, hermanito. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Sí.
Lo único que la Escritura considera como pecado, brother, cuando tú ves, cuando tú deseas a una mujer, brother. ¿Sí? Cuando tienes deseos sexuales, brother. Cuando ves a una mujer, brother, y la deseas sexualmente. Ahí ya, dice la Escritura, ahí ya has adulterado en tu corazón. Pero si te das cuenta, brother, tú no adulteras en tu corazón, brother, por estar generando, brother, echarte unas cervezas. Ni tampoco, brother, o sea, si tú lo haces, brother, y te emborrachas, pues ahí sí ya dio a luz, brother, el pecado. Amén, hermanito. Amén o no amén. Entonces, la importancia entonces de una conciencia, brother, pura, de una comunión, brother, que tiene que ser tratada, ¿verdad? ¿A qué se refiere, brother, como con una comunión tratada, brother? Pues que Dios te va perfeccionando, brother. Va perfeccionando tu comunión con Él. Entonces, entendemos que no tiene que estar sucia, brother, nuestra conciencia, porque si no, no vamos a poder tener una comunión con Dios. ¿Sí? No podemos decir, brother, yo vivo en comunión con el Señor, si mi conciencia está sucia. Tenemos que entender eso, hermanito. Tú tienes que, tú ¿sabes qué es lo que te tienes que sacar primeramente, brother? Tu religiosidad. Eso, brother, tienes que... Y sacarte tu religiosidad no es que estés practicando una religión. O sea, tu manera, brother, de pensar. No. O sea, mira, hermanito. Hay cristianos, hermano, que hoy en día están caminando con el Señor. Ellos han salido, brother, de una religión y del cristianismo han hecho otra religión. Porque piensan que venir al evangelio, brother, es venir a sentarte nada más en la silla el día domingo, el día miércoles o el día jueves a escuchar la palabra de Dios y a dar la ofrenda y ya. Lo mismo que hacían en la religión, brother, lo están haciendo acá. Eso no es tener una comunión con Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, venir al evangelio, brother, no es, brother, eso. Eso, brother, lo único que hace es al cuerpo de Cristo inactivo. El cuerpo de Cristo tiene que estar en funcionamiento, hermano. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo no ¿Qué crees que suceda si tú, por ejemplo, te avientas un año acostado en la cama? Te vas a tullir. Quedas inactivo. Entonces, un cristiano, brother, que solamente va a la iglesia a escuchar los días jueves y los días domingos, brother, está haciendo que el cuerpo de Cristo, brother, sea inactivo. Entonces, como cristianos, brother, tenemos que estar en funcionamiento. Tienes que estar activo, hermanito. Sí, te dice el libro de Hebreos, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque es parte de tu vida cristiana. Sí, pero tú tienes que estar en funcionamiento, hermanito. Tienes que estar trabajando en la obra del Señor, para que me entiendas. Amén. Pues vamos a dejarle hasta ahí, hermanito. Vamos a hacer una oración para terminar esta enseñanza. ¿Quién quiere apoyarnos? Amén, hermanito. Cerramos nuestros ojos y
se haga un cambio verdadero en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.